explica algo y de dos, las dos explican algo, pero juntas dicen todo lo contrario. Compromiso de la prensa. Bueno, compromiso es solidaridad, empatía, acompañamiento, dignidad, derecho. Prensa. Prensa es noticias, dar las noticias, darlas, etc. Pero vamos a ver. La prensa, si alguien me dice lo contrario que me lo explique, desde luego, compromiso poco. Sí, las noticias, si es muy fuerte el hecho, bueno, pues como en esa manifestación que hubo hace 3 años, 4, que vinimos muchos, también, todas, pues, en fin, fue muy sorprendente, incluso le pudimos oír al alcalde al final del trayecto, pero que curiosamente, antes de llegar a la estación, se nos bloqueó, porque no había, la obra estaba sin autorizar, y no podíamos... Pachi, perdona, pero yo que he estado en contacto con la prensa, si alguien nos ha apoyado, es la prensa. Los únicos que han estado ahí, que les hemos mandado, han sido periódicos, radio, nos han entrevistado, son los que nos han dado voz, y gracias a la prensa estamos aquí. Si no llega a ser por la prensa, no estamos aquí. Estamos empezando. Vamos a ver cómo... Llevamos 15 años empezando, Pero estas jornadas empiezan hoy y ahora mismo. Vamos a seguir y al final del día a ver qué conclusiones sacamos, ¿te parece? No. Esto tiene que ser más ágil. No, porque esto lo he oído. La prensa es lo que más nos ha apoyado, lo que más visibilidad nos ha dado, sin género de duda. Ya te lo digo. Pero hablas como plataforma, no como ¿Cómo? No como problema. Yo creo que está hablando del problema. Tú hablas de la plataforma. Si no, el tema de que no tenemos tren, por eso estamos aquí. Claro. Es el problema de este debate. Si no os importa, no vamos a enredarnos siempre en la misma pregunta y en la repregunta, y partiremos de una idea un poco clara, que es: no nos importa, al menos como plataforma, no nos importa tan... Espera un momentín que termine. No, a mí me gustaría terminar. Termina. Porque esta es la fórmula, la que tú has empleado ahora, de que no se terminen de hacer las cosas. Es decir, la prensa, ¿alguien cree que la prensa es libre? Ese es otro debate. Estamos en otra... Precisamente yo creo que, con todo mi respeto hacia los periodistas, ¿alguien cree que el Diario de León se mueve con lo que piensan los periodistas del Diario de León? ¿Alguien cree que la Nueva Crónica, que El Mundo, que ABC, que es libre y da libertad a sus periodistas para decir lo que piensan? Si no te importa... Si no te importa, yo sé. Es que tenemos que dar paso a más gente, y me gustaría dejar una cosa clara, como no podemos estar mucho tiempo debatiendo sobre lo mismo. Y segunda parte, disculpa, un momentito, como plataforma no nos interesa tanto lo que se ha hecho en los 15 años anteriores, porque ya han pasado y no los podemos solucionar ni volver a ellos. Lo que nos interesa sobre todo es lo que va a ocurrir a partir de este momento y a partir de estas charlas y de este diálogo. Las conclusiones y cómo vamos a ir avanzando. Entonces, si vamos ya por más de media hora, vamos ya por más de 15 minutos de debate sobre tu ponencia, y si alguien no tiene alguna otra pregunta más para Alfonso, yo paso al siguiente ponente. Si tú quieres decir una última palabra para aclarar algo, lo puedes decir, lógicamente. Sí, es decir, lo que necesitamos en CB, pues las plataformas, es visibilidad. Es decir, voy a poner un ejemplo muy tonto, muy tonto. Una vez hubo un problema en Mijas, Andalucía, con la policía local, porque no les pagaban bien, porque no tenían turnos, no sé qué. Y entonces ellos, sorprendente, con muy buen criterio, decidieron hacer una cosa. Todos los policías se tiñeron el pelo de verde.
todos los policías se tiñeron el pelo de verde. Noticia nacional y supranacional, ¿eh? A las 2 semanas se habían solucionado sus problemas. Bueno, tomamos nota de tu idea. Perdón. Lo de tomamos nota es una expresión que los políticos usan mucho. Así, tomamos nota. Ya no sé qué decir. Claro. Entonces, perdona Isabel, perdona. No, es que no quiero entrar en debate con otros. Pachi, es que tenemos Pues yo creo que voy a dar paso al siguiente ponente y... ¿Incomoda esto? No, pero necesito llevar un horario y un orden de las ponencias. Pachi, lo que más incomoda es tener personas esperando para dar su charla. Eso nos incomoda mucho. Entonces han tenido la deferencia de venir aquí porque se lo hemos pedido. Les damos enormemente las gracias, ha venido todo el mundo gratis, todo el mundo ha perdido de su tiempo, nos estamos apoyando la plataforma, no tenemos ningún interés y lo que queremos es que cada uno opine, diga sus cosas, pero no podemos retrasarlo y estar aquí cuando ya llevamos media hora de retraso. Al final del día... Por mi culpa no, que intervenimos. No, por culpa de... Aquí no tenemos culpas de nada, yo lo sé, pero... Alfonso te va a contestar, va a rebatir lo que tú dices y damos por terminado de verdad, pasamos al siguiente, si no os importa. Es muy simple, yo ya dije en mi ponencia que precisamente el tema de FEBE es uno de los pocos en los que ha habido unanimidad en los medios. Claro que cada empresa periodística, no os voy a venir aquí a vender que los medios, que todos somos una empresa al final. Precisamente lo que yo he querido dejar claro es que el tema de FEBE ha sido uno de los pocos que ha generado unanimidad. Todos los medios, yo creo, vamos, la plataforma lo puede decir, creo que todos los medios además. Otra cosa es, si hablamos de un debate sobre la prensa en general, tendríamos para 15 días o 20. Pero en este caso concreto de FEBE, es uno de los pocos asuntos en los que yo recuerdo una unanimidad de que todos los medios lo hemos apoyado. Unas veces más acertadamente, otras veces, pero siempre a favor de que se acabara esto. De darle una solución. Claro. Yo sé que vamos a seguir avanzando y luego, si al final tú quieres volver a intervenir, pues si vamos bien y vuelves a intervenir sin ningún problema, ¿vale? Bueno, gracias, Alfonso. El siguiente ponente es Ángel Villalba, que ahora lo presento. Nacido en León en 1949, secretario general del PSOE de Castilla y León en los años del 2000 al 2008 y presidente de FEBE del 2008 al 2012. Desde ese cargo fue uno de los principales promotores de la integración de la línea León-Bilbao como un tranvía urbano a su paso por la ciudad de León. Pues cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, primero por la celebración de estas jornadas que yo creo que vienen a ratificar lo que ya sabemos y se ha dicho, que la plataforma está funcionando y está funcionando muy bien y que es una plataforma y una actuación de altura, como ha dicho Alfonso, por cierto, muy bien además reflejada en los medios informativos, como bien reflejados en los medios informativos durante mucho tiempo ha estado todo el tema relacionado con la integración de FEBE y con la crisis de FEBE en general, porque el título de la charla se titula FEBE un problema, y es verdad que FEBE es un problema, lo es sobre todo la integración en esta ciudad, lo es la distancia de 2 kilómetros de la estación a la estación provisional, todo el problema que eso ha generado, con la pérdida además de viajeros, una pérdida sensible, pero es un problema que tiene que ver con la situación de la vía métrica hoy en España, con la situación de FEBE también. Como ya saben todos ustedes, el tren de FEBE, el tren La Robla-Balmaseda, que así se llamaba, se puso en marcha en 1894, porque los empresarios de la siderurgia vizcaína necesitaban carbón. El que tenían venía por barco, de Asturias o de Inglaterra, y era muy caro. Y necesitaban un carbón, una hulla más barata, más asequible, y que ellos mismos pudieran controlar. De hecho, algunos se hicieron propietarios de yacimientos mineros, y quiero recordar, porque hay gente de La Robla y de esa comarca que lo sabe,
que por esas fechas, 1893 me parece que fue la fecha exacta, se creó la Hullera Vasco-Leonesa y la creó un empresario vasco precisamente. Bien, pues el tren La Robla-Balmaseda, un tren muy largo de 294 kilómetros, se hizo en vía estrecha. ¿Por qué? Por varias razones. El primero, porque era mucho más barato, un 60% más barato que el tren de ancho ibérico, 1,7 metros de anchura de vías, que era el oficial en España y en Portugal. En segundo lugar, porque se adaptaba mejor a la orografía y a la situación de la montaña leonesa y palentina o de los valles de Burgos. Y en tercer lugar, y no menos importante, porque de Balmaseda a Bilbao ya había otro tren. Se llamaba el tren del Cadagua, una línea de 30 kilómetros de vía estrecha de 1 metro. Entonces aprovechaba el tren de La Robla Balmaseda la vía del Cadagua para llegar a Bilbao pagando un canon. Cuando ese canon se hizo ya poco sostenible porque era muy caro, entonces decidió construir su ramal propio paralelo al del Cadagua, y entonces sí podíamos hablar, eso fue enseguida, hacia 1906, 1907, pudimos hablar de la línea La Robla-Bilbao. Bueno, pues pese al optimismo de los empresarios vascos, los resultados no acompañaron. Tal es así que en 2 años ya se habían solicitado suspensión de pagos. Quiero decir que la línea métrica no tenía ninguna subvención del Estado, se hacía con cargo a los fondos de los empresarios porque las subvenciones eran para la vía oficial. Bien, esta situación de que los ingresos nunca acompañaran ni llegaran a afrontar los gastos se prolongó en el tiempo. Tampoco las minas estaban preparadas para producir el volumen de toneladas que necesitaba la siderurgia de Bilbao. Contaban con tener 200.000 toneladas transportadas en 2 años y tardaron 12 en tener en obtener esa misma cifra. Sin embargo, vieron que en pasajeros no funcionaba mal y entonces decidieron afrontar la construcción del ramal Matallana-León. Tardó unos años en realizarse y fue a partir de 1918 cuando lo sacó al concurso Fomento la construcción de la línea, y a esa licitación solo acudió Ferrocarriles de La Robla, que acometió, en fin, ya tenía adelantada la compra de muchos solares y negociaciones con el Ayuntamiento y Caja de Ahorros, que acometió enseguida las obras necesarias para que en 1923 se inaugurara el ramal Matallana-León. ¿Que aportó viajeros al principal? Sí, en torno a 100.000 al año. Hubo un año que llegó a 170.000, rara avis, pero bueno, alcanzó, esa cifra se sumaba a la ya existente y mejoraba el porcentaje de viajeros transportados en el ferrocarril. Insuficientes en todo caso. Siguieron año tras año los resultados negativos, 78 años sin que nunca pudiera haber, o por las razones que sea, un beneficio en una empresa que era absolutamente privada. 78 años aguantaron, repito, hasta que en 1972 decidieron entregar la línea al Estado, y en ese momento surgió FEBE. El Estado decidió que FEBE debía ser una empresa estatal o cuasi estatal, debía ser la encargada de todos los ferrocarriles de vía métrica que estaban funcionando todavía en España. Así que en ese año comienza la historia de FEBE, que luego se transformó, como ya sabemos, en un problema. Pero con FEBE ciertamente no mejoró la situación. La puesta en marcha de esta empresa pública ni significó más rendimiento, ni más inversiones, ni una mejoría en el funcionamiento de la línea. De hecho, en 1991, el gobierno, yo creo que todos se acuerdan, acordó la suspensión de la línea desde Matallana hasta Bilbao. Solo el esfuerzo de Antonio Herreros, secretario general de Izquierda Unida, y de Mario Bilibia, que la apoyó en las Cortes de Castilla y León, logró que la línea se prolongara hasta Cistierna primero y luego hasta Guardo, pero la definitiva
hasta 2003 no volvió a abrirse. El resto es conocido ya. Una vez traspasadas las competencias en ferrocarriles a Cataluña, Euskadi, Valencia y Mallorca, FEVE siguió operando en la línea León-Bilbao y en todas las que había en la cornisa norte entre Bilbao y Ferrol, porque Ferrol, entre tanto, estaba trabajando en una línea métrica también que llevara la mercancía armamentística a Oviedo y mantuviera relaciones con esta comunidad autónoma que fabricaba también, como se sabe, en Trubia y en Oviedo mismo, armas. Bien, a esta línea del norte y de Bilbao-León se unió un ramal de 20 kilómetros en Cartagena Los Nietos, pero el resultado global se puede decir ahora que fue insuficiente en lo que se refiere al transporte de viajeros. Bueno, en el transporte de mercancías llegamos a transportar la tercera parte de lo que transportaba FEVE con muchísimos más medios y con muchos más kilómetros, 4 millones de toneladas año, que es una barbaridad hablando de España, nada hablando de Europa. Como se sabe, España es el país que en proporción menos mercancías traslada por ferrocarril. Y finalmente, el 1 de enero de 2013, FEVE se integró en Renfe y Adif. La ministra Ana Pastor justificó la decisión de esta integración no para cumplir con la normativa europea de separar operación de infraestructuras, Renfe y Adif, sino, digo palabras textuales, por la necesidad de aumentar su eficacia, la de FEVE, porque España no se puede permitir, decía, duplicidades por una variación en el ancho de las vías de medio metro. Ese fue el argumento de la ministra. Sin embargo, eficacia ciertamente no ha habido. Desde 2012 hasta hoy se ha suprimido prácticamente en FEVE el transporte de mercancías. El año pasado fue de 40.000 toneladas, si no me equivoco. Eso significa un 1% del transporte realizado en 2010, por ejemplo, en 2009. Se han recortado servicios indiscriminadamente en trenes y talleres, a veces sin justificación alguna o con explicaciones peregrinas, ya lo ha citado Alfonso. No hay trabajadores para servir el combustible. Ha faltado material móvil, trenes, o ha habido material móvil de mal estado. No existen piezas de recambio, se han disparado las incidencias en las líneas. Los retrasos y la supresión de trenes, en fin, han sido una realidad constante en Renfe anchométrico. Y lo mismo ha pasado en trabajadores, cuyo número se ha reducido notablemente. En 2012 había 700 solamente en 3 áreas, maquinistas, interventores y talleres, y en 2016, no tengo los datos actuales, ya había un 25%, es decir, 150 trabajadores menos. Me dicen que se han repuesto maquinistas y trabajadores de talleres, pero que han desaparecido prácticamente los interventores, cosa que ustedes saben porque utilizan la línea a menudo. Bien, un pobre rendimiento en todas las líneas. Hemos perdido viajeros en el conjunto. Se han perdido viajeros en León. 175.000 viajeros perdidos desde 2012 hasta 2024. Pero el factor la Asunción, que tiene mucho que ver con esta pérdida, está claro que no es el único que afecta a la calidad del movimiento de los ferrocarriles de la antigua FEVE. Muchos viajeros prefieren otro tipo de transporte a una estación ahora inaccesible, en el caso de la Asunción, a las constantes incidencias, al transbordo, a los retrasos, pero examinando el rendimiento del resto de cercanías en estos mismos años, del resto de las líneas de la antigua FEVE, nos encontramos situaciones parecidas a la nuestra o peores. En Galicia, de 128.000 viajeros en la cercanía de Ferrol, se pasó en 2024 a 54.000, un 60% menos. Y en lo que va de año, lo he visto en la prensa estos días, en lo que va de año se han suspendido 500 trenes, 500 salidas de tren en la estación de Ferrol. En Asturias, que era la comunidad líder de FEVE, se registraban, por ejemplo, 6 millones de viajeros en 2005. Pues bien, en 2024 solamente 1.400.000, es decir, que ha habido un descenso de casi el 80%.
Cantabria, con 4.200.000 viajeros en 2010, apenas supera hoy el 1.000.000 de viajeros. La línea Santander-Bilbao, en fin, con cercanías en las dos ciudades, más cercanías muy pobladas, solo opera 3 veces al día, en los dos sentidos, y con 15 pasajeros máximos de media en total. En fin, en Bilbao el empuje de Euskotren, con 54 millones de viajeros el año pasado, 54 millones, ha dejado el ancho métrico de FEBE prácticamente en cifras testimoniales. En resumen, lo que era FEBE antes, lo que transportaba una media de 13 millones de viajeros en cercanías y 450.000 en regionales, más 4 millones de toneladas de mercancías. O sea, repito, 13 millones de viajeros en sus cercanías, 450.000 en regionales y 4 millones en mercancías, se han convertido en 2024 en 5 millones de viajeros, 13,5, en 100.000 en regionales, 400.000, y en mercancías prácticamente FEBE ha desaparecido. Bien, en este contexto surge la integración en León. La explosión urbanística de las ciudades en toda España a partir de los años 60 se produjo también en esta ciudad y afectó al ferrocarril de La Robla. En León, en la margen derecha del ferrocarril, la avenida de Mariano Andrés, la más larga de la ciudad, con 236 edificaciones, y el desarrollo de los barrios del lado, llega a albergar hoy 18.000 habitantes. Por la margen izquierda de la vía, el desarrollo brutal de San Mamés y Palomera y el más armónico de otros barrios cercanos a la universidad hizo que se construyeran viviendas para 40.000 habitantes. Sumamos las dos y estamos hablando de casi la mitad de la población de León. Además, a uno y otro lado de la vía del ferrocarril se construyeron el Hospital Princesa Sofía, el complejo hospitalario, en 1965, y en el 79 la Universidad de León, que como se sabe hoy tiene casi 10.000 alumnos matriculados en sus facultades. De modo que la expansión en el nordeste y noroeste de la ciudad se encontraba de repente con el ferrocarril de Matallana convertido en una brecha física y social que debía salvarse. Y esta necesidad se convirtió pronto en debate ciudadano y político. Los planes generales de León, especialmente el de 2004, los alcaldes y equipos de gobierno que se iban sucediendo y la sociedad leonesa de la ciudad en general reclamaron soluciones tanto al Ministerio de Fomento como a la propia FEBE, llegándose, ya lo he dicho antes, a un acuerdo de integración del tren en modo tren tranviario en julio de 2007 entre Francisco Fernández, alcalde de León, y Dimas Añudo, presidente de FEBE. Así que en 2008, cuando asumí la presidencia, nos encontramos con este acuerdo y con este problema. Y con otros tan importantes o más derivados del mal funcionamiento de la línea. Teníamos ingresos testimoniales, prácticamente €1 por cada viajero, y teníamos llegamos a tener 329.000 viajeros, como se sabe. Descenso del número de viajeros, incrementos de gastos, en fin, había que solucionar el problema, y el problema no solamente era el de la integración, sino también el del funcionamiento de la compañía, haciéndolo lo más rentable posible. Y la ruptura urbana que provocaba el debate en la ciudad de León solo se podía solucionar de dos problemas. Primero, soterrando los últimos 2 kilómetros, solución que desde algún ámbito se ha defendido con intensidad. Pero era una idea inviable para FEBE, muy cara y complicada técnicamente. En este país ahora solo hay 2 proyectos de soterramiento en marcha. El de Logroño, desde hace 15 años, y financiado por 3 partes, Estado, Comunidad y Ayuntamiento, y el Ayuntamiento, por cierto, con 40 millones de euros, y el de la estación del AVE en Almería, también en construcción. Hay reivindicados muchos más, derivados de la fiebre de consorcios que se crearon a partir del año 2000 en muchas ciudades de España, al amparo de una hipotética recalificación de los terrenos liberados con ese soterramiento. Bien, si estos se pusieran en marcha hoy, una vez abandonada la recalificación y una vez cerrados los consorcios,
lo dijo el ministro, por cierto, hace muy poco tiempo, el coste de todos los soterramientos reclamados superaría los 28.000 millones de euros. San Andrés, un ejemplo muy cercano, por ejemplo, está esperando, en vano, un proyecto para que ese puente carretero que todos conocemos en curva a la entrada de Trabajo deje de asomarse a las ventanas del tercer piso de las edificaciones cercanas. Y no ha sido posible. Solo se ha realizado en los últimos años una operación de este tipo, hay que decirlo, y ha sido en León Ciudad, en la estación de Renfe histórica, quiero decir, con 500 metros de longitud y un coste de 56 millones de euros, cuya finalidad era eliminar el cuello de botella creado con la supresión del paso a nivel del crucero y que detenía 20 minutos, más o menos, los trenes de Galicia y de Asturias. Pero FEVE jamás realizó soterramiento alguno, hay que decirlo bien claro, nunca, jamás. Las circunstancias de la empresa no lo permitían. El coste medio del soterramiento estaba entre los 50 y 80 millones de euros por kilómetro. Y ni siquiera Oviedo, la ciudad que más tráfico de viajeros ha tenido, hasta 8 millones, por ejemplo, en 2012, pudo optar a ello, aun coincidiendo los trenes de FEVE con Renfe en la estación. ¿Qué se hizo en Oviedo? Se construyó una gran losa, así la llaman, la losa, y sobre ella además se ha podido edificar un hotel, supermercados, varias edificaciones y algún equipamiento, pero no se hizo soterramiento. Volviendo a León, un túnel de 2 kilómetros de longitud, que era el que se pretendía hacer, por 6 metros de altura, más una excavación de 20 metros de profundidad, podría ser algo menos, pero en torno, esa es la cifra que nuestros técnicos, algunos de los cuales y directivos de FEVE nos honran con su presencia aquí hoy, han venido de muy lejos, y se agradece que asistan a esta charla organizada por la plataforma de FEVE. Bien, ni FEVE ni sus técnicos, repito, confiaban en que una intervención de esta dimensión pudiera ser posible, sobre todo porque es una zona con posibles acuíferos y con restos patrimoniales y arqueológicos posiblemente de valor, que además de su coste superior a los 100 millones de euros, representaría una ejecución problemática, si no imposible, y un gasto desproporcionado con el número de viajeros que FEVE tenía y una realización dudosa. Con varios problemas más. El soterramiento, si se hacía, no aumentaría el número de viajeros de línea, de ninguna forma, porque la línea seguiría funcionando igual y seguramente con falta de personal, con ausencia de talleres, se cerró, como se sabe, el de Cistierna, con deficiente material móvil o inadecuado, etc. Todo ello no contribuiría a sumar viajeros. Por tanto, tendríamos la misma estructura deficitaria que antes de realizar el soterramiento. Tendría un coste de mantenimiento significativo, sobre todo si encontramos acuíferos, y finalmente, la configuración de la línea en estos 2 kilómetros impiden en León, tal y como está definida, el aprovechamiento urbanístico de la superficie liberada, que es uno de los objetivos claves de cualquier soterramiento. Aquí la vía, ya lo sabemos, transcurre entre patios interiores, traseros de edificios y forma una estrecha trinchera. Por otra parte, la altura de las casas y edificios construidos al lado impide en determinadas horas una iluminación plena, lo cual quiere decir que puede crear problemas de seguridad seguramente en determinados momentos del día. Bien, una vez descartado por estas razones el soterramiento de la línea, Ayuntamiento de León, Ministerio y FEVE, después de negociaciones que comenzaron en 2009, eligieron la solución más moderna y útil para los ciudadanos y para la compañía, la que entonces nos parecía, y que garantizaba a la vez la unidad de recorrido para todos los viajeros de la línea León-Cistierna-Guardo. Esto es, la conversión en un sistema tranviario del actual ferrocarril convencional. El proyecto se presentó en León en marzo de 2010, lo hizo el ministro José Blanco, que explicó el planteamiento básico de la integración, que ya conocen, obras de remodelación en estos 2 kilómetros. Se trataría de igualar la altura de las calles a la altura de la vía para poder circular peatones, vehículos y tren sin ningún problema, conviviendo con facilidad. Y además se planteaba la construcción de un hangar y mejora de vías en San Feliu de Torío
para que esta estación sirviera como punto de partida y de llegada de los trenes turísticos y del regional León-Bilbao. El coste estimado de la ejecución material de la obra civil era de 24 millones de euros. A ello se sumaría la compra de cuatro nuevos trenes tranvía por valor de 18 millones de euros. Pero los aprovechamientos del sector derivados de su urbanización, con la construcción de unos 160 viviendas y de un gran aparcamiento, generaría ingresos superiores a 40 millones de euros, con lo cual prácticamente la integración resultaba a coste cero para el Gobierno de España. El plazo previsto fue de 24 meses, plazo previsto para obras y construcción de material móvil, y prácticamente se estaba cumpliendo. De hecho, en junio de 2012 los trenes de Boslo ya estaban en sus talleres dispuestos a entregarse para la puesta en marcha en la cercanía. Y la obra civil estaba muy avanzada, como saben, en fin, aunque se ha abandonado estos años, como ya ha dicho Alfonso Martínez. En fin, esa es la previsión que manejamos en 2010 y la que hubiera salido adelante. De forma complementaria, y para eliminar cualquier duda normativa y competencial, se modificó la Ley de Economía Sostenible, también se ha dicho, para que, incorporando a la Ley del Sector Ferroviario un artículo nuevo que permitía la inclusión en la línea de interés general, en la red de interés general del Estado, de los tramos circulados por trenes tranvía. Bien, la extensión del modo tranvía al resto de la cercanía León-Cistierna-Guardo permitiría, en fin, modernizar el transporte de FEVE en Castilla y León, multiplicaría por mucho la actual demanda, ya veremos por qué, y a partir del millón de viajeros haría sostenible y rentable esta línea, lo que no es baladí teniendo en cuenta el problemático futuro y presente de Renfe Métrica. No era una solución arbitraria, y mucho menos original. La Comunidad Valenciana, que tenemos a dos representantes muy cualificados con nosotros, convirtió los 71 kilómetros de la línea Denia-Alicante de la antigua FEVE, vamos a suponer que León-Cistierna, en circulación tren tranviaria. Pues bien, pasó de transportar poco más de 300.000 viajeros, como nosotros, en los años 90, ellos mismos, pero heredando el tren de FEVE, los trenes de FEVE, a alcanzar el año 2024 20 millones de usuarios. Es verdad que tiene mucha más población y que tiene playas y todo esto, pero ya tenía población y playas antes de la cesión de FEVE a la Comunidad Valenciana. Luego es su visión de futuro, su forma de trabajar y el buen funcionamiento de los trenes valencianos lo que lo ha hecho posible. Y hay otras 22 líneas en España que funcionan de forma similar, tanto en Euskadi como en Cataluña como en Andalucía, además de ciudades de diferentes territorios. De ellas quiero resaltar el tram, se llama así, Bahía de Cádiz, puesto en funcionamiento en 2022, que recorre 24 kilómetros entre Cádiz, San Fernando y Jerez. Aunque es propiedad de la Junta de Andalucía, a través de una empresa pública, quien la opera y quien la explota, la conduce y la mantiene es el Estado, es Renfe. Lo que echa por tierra cualquier excusa de falta de normativa. No es cierto que falte normativa, ya la hay si están funcionando con tren tranvía el Estado y Renfe en Cádiz. Cualquier excusa de falta de normativa o de seguridad que se quiera utilizar. Pero todo el proyecto se paralizó, ya se sabe. Una parte, la que podía hacerse, o se suprimió otra, la que podía hacerse también por la ministra Pastor a partir de enero de 2012. Primero el ramal hasta Hospitales, luego las obras que aún no estaban terminadas, finalmente la compra de Trenestran a la empresa adjudicataria Boslo. Y quiero decir, no reclamó FEVE, pese a estar todas las obras pagadas o avaladas previamente, no reclamó a ninguna empresa el coste sobrante o el coste no invertido de la obra respectiva, no lo reclamó. En 2015, la ministra Ana Pastor decidió echarnos también, sin razones, de la red general, porque ya estábamos cubiertos por la Ley de Economía Sostenible. Contra la voluntad de los suyos, tengo que decir,
porque el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, el más votado del Partido Popular en toda su historia, con 15 concejales, o el propio presidente entonces, Marcelino Oreja, defendían la integración, es verdad que con matices y supresión de ramales, defendían la integración tal y como estaba planteada en línea de FEVE en León. Bien, el presidente fue cesado en junio de este año, un mes más tarde de que en una entrevista manifestara precisamente esta opción, su defensa de la integración de FEVE, y el alcalde, al terminar su mandato, desapareció de la vida política. En fin, el conjunto de la obra, pese a estar en un avanzado estado de realización, no fue obstáculo para detener la integración, y Ana Pastor, del Partido Popular, la detuvo. Lamentablemente, tampoco los gobiernos del PSOE, aquí se ha dicho, que sucedieron al de Mariano Rajoy, se ocuparon de León y de los problemas de FEVE, y en esas estamos. ¿Qué podemos hacer? Primero, unificar criterios, porque no se puede defender a la vez el soterramiento en el último tramo, a la vez la vuelta del antiguo tren con trinchera y a la vez la implantación del tranvía. Tenemos que defender una de las tres, pero solo una. Ya hemos dicho que es imposible, inviable, y siempre lo será, el soterramiento de la antigua FEVE en estos 2 kilómetros. Volver al antiguo tren Ullero, como así se le llamaba en León, en Bilbao se llamaba La Rola simplemente, es imposible ya técnica y socialmente. La ciudad ha mejorado su movilidad y nivel de vida aún sin haber completado la obra, y ya no va a renunciar a ello. Y la única solución posible, según mi punto de vista, es la apuesta por el tren tranvía. Noé Gutiérrez y Jaime Pallarol, responsables importantísimos de los trenes valencianos, esta tarde nos hablarán de ello. Pero el transporte ferroviario en esta comunidad ha alcanzado los niveles que tiene gracias en determinadas líneas, gracias al tren tranvía. Y yo vuelvo a insistir, si servicios básicos de FEVE, mercancías, se han suprimido, no hay que descartar que lo más rentable de la antigua compañía FEVE, los servicios de cercanías de Gijón, Oviedo y Santander Oeste, más los trenes turísticos, puedan cederse a operadores privados. El resto, en fin, veríamos a ver cuál sería su futuro. Sin embargo, un tren tranvía, León-Cisterna-Guardo, con ayuntamientos, Diputación y Junta de Castilla y León como garantes de su funcionamiento, sería el transporte ferroviario del futuro para nosotros, la solución de este problema que se plantea también y que defiende la plataforma de FEVE, y el futuro, digo, para la montaña leonesa y palentina. En segundo lugar, sobre qué podemos hacer, primero sería solucionar, poner de manifiesto que no hay en realidad obstáculos jurídicos en relación con la REFIG, con la Red General del Estado, ni con la normativa sobre seguridad que pueda ser de aplicación al tren tranvía de FEVE. En tercer lugar, la presión ciudadana la está realizando la plataforma muy bien. Se está defendiendo no solo a esta línea, sino al conjunto de la antigua FEVE en otros ámbitos de su actuación. Y quiero recordar a quien lo ignore que la vía métrica tiene presente y futuro, que hay 20 millones de viajeros en Gandía y Alicante, que hay 54 millones en Euskadi, que hay 30 millones en Zaragoza, que hay 280 en los últimos años de funcionamiento en Tenerife, y que hay en Cataluña, por ejemplo, 140 kilómetros de vía tranviaria o de vía estrecha que pueda aplicarse a tranvía. En fin, en el mundo hay 1.300.000 kilómetros de vía, de los cuales 250.000 en países como Suiza, Japón, toda América del Sur, Australia, etcétera, están funcionando y están funcionando muy bien. Entonces, merece la pena invertir en la vía estrecha, como se está haciendo en las comunidades de las que hablé o en el resto del mundo. Bien, a esta presión ciudadana hay que llamar también a los nuestros, y de la voz de Calleja o de los Quijano, nuestros jóvenes astronautas, en fin, todos los que tienen hoy presencia social, que se unan a la plataforma, que hagan una defensa de FEVE, que hagan una defensa de la integración en la ciudad de León. La presión institucional
es evidente que comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que aportan innumerables ayuntamientos y alcaldes y 7 diputaciones, afectadas todas ellas por el futuro del tren, se suben. Son instrumentos con mucho poder, que pueden ganar el pulso a gobiernos, especialmente si trabajan en la misma dirección. Hasta ahora no ha habido diálogo entre ellas, ni actuaciones conjuntas, ni concienciación en los partidos políticos. Y a veces plantar cara a los gobiernos, incluso a tu mismo gobierno, es útil y rentable política y socialmente. Y finalmente, y termino, presión mediática. Si FEVE no es un problema para los medios, FEVE no es un problema para nadie. De otro modo, las noticias, los llamamientos, las manifestaciones existen gracias a los medios de comunicación, que sí se han portado en este problema, a mi juicio. El seguimiento de esta gran crisis de FEVE ha sido constante y les pido que sigan pendientes de su evolución, de sus protagonistas, de las noticias que se vayan produciendo, que no marquen distancia, tal vez pensando que el problema es irresoluble, porque no lo es, lo tenemos al alcance de la mano, pero necesitamos que se crea en ello y que se hable de ello. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas, si alguien quiere preguntarle algo. Sí, dime. Sí, buenos días. Está muy bien toda la exposición que nos ha hecho, pero realmente el problema lo tenemos aquí, es que no se ve con la chisma. Usted nos habla de que faltan maquinistas, falta material, falta de todo, y es como si fuera fruto del Espíritu Santo. Y eso es fruto de una clase política inecta o con muy mala fe. Me da igual un partido que otro. 7 años del PSOE y 7 años del PP, o viceversa. Y le voy a poner 2 ejemplos. Cuando gobernaba el Partido Popular, una diputada que fue alcaldesa de Garrafa, Carmen Guinda, hablabas con ella y te decía, no, estamos trabajando en ello. Mentira, nos tomaba el pelo. Ahora mismo le pongo los que están en el gobierno, Javier Cendón. Hablas con él y te está diciendo que sí, que en breve. Y dice, pero te estás riendo de mí. O sea, al final, o nos están tomando el pelo y en León siempre pasa lo mismo, y por mucho que usted diga, se trata de una decisión política, como pasa en otras partes de España. Y usted dice que FEVE no ha soterrado, sí ha soterrado. Usted cuando llega a Bilbao, desde lo que es Basurto, Recalde, Irala, hasta llegar a la Peña, aunque lo haya hecho el gobierno vasco, lo ha hecho con el presupuesto del Estado. ¿Vale? Y eso es FEVE, o ADIR, ahora no sé cómo se llama. Bueno, y lo sé porque entre Sodupe, que vive mi hija, y Bilbao viajo mucho, en Renfe, bueno, ahora FEVE. ¿Vale? Entonces sí que ha soterrado. Hay partes de España en las que se soterra y los planes no se paran nunca. Aquí, para ponernos 2 kilómetros en marcha, es una decisión política, de azules y de rojos, PP y PSOE, y todos nos toman el pelo. Y bueno, me imagino que usted presionará a los que fueron de su partido, siguen siendo, para decirles que de una maldita vez pongan esto en marcha, porque solo se trata de una firma, y dotar de las características técnicas que sean, en este caso con premio. Y no me vale excusas ni... Yo como usuario, no me valen todas las excusas que ustedes me cuenten. No sé si usted me entiende lo que quiero decir. Sí, sí. En todas partes de España, desde Madrid, que es de quien depende este tren concretamente, se actúa. Y aquí parece que para poner en marcha 2 kilómetros de vía no hay forma. Y otra de las cosas que hay, mientras, no sé por qué Renfe o ADIR tiene contratado a Alsa. Donde hay Alsa hay un problema. Y esto no se pone en marcha porque a Alsa le interesa todos los viajeros desde Villaquilambre hasta aquí, que son más de 20.000 viajeros. Cuando esto funcionaba, usted sabe que desde lo que era Villaquilambre, Navatejera y todo esto, el tren viajaba muchísima gente que venía a trabajar a León. Ahora se los come Alsa. Así que alguna vez por todas, nuestros políticos tienen que dar el do de pecho. Y si no, no merecen cobrar ni un sueldo de nuestros impuestos. Tiene usted razón. La competencia con el autobús ha sido mucha y desleal. Y lo digo claramente. Hay intereses. Empiezo por el final. Renfe le dio el contrato a Alsa para transportar viajeros desde aquí. Vale, sí, lo conocemos. Quiero decir que ha sido desleal. Se ha favorecido el transporte por carretera.
tanto en mercancías transporta el 98% de las mercancías del país, como en viajeros. Por lo tanto, tiene usted toda la razón del mundo. Que algo ha tenido que ver ALSA o cualquier empresa de transporte de viajeros para que determinados proyectos no se pusieran en marcha de FEVE primero. En segundo lugar, sobre si yo puedo influir o no. Sobre si yo puedo influir o no. Hace mucho que no tengo ninguna responsabilidad, ni soy nada de ningún partido. Pero sí conocía al nuevo ministro Óscar Puente, nada más ser nombrado, le he mandado un WhatsApp que aquí tengo, el que le expliqué someramente el problema de León y de la integración en León, y digo, por favor, Óscar, ven a León, di que vas a estudiarlo y que te vas a poner en marcha todos los aspectos que zanjen las dudas normativas y las dudas de funcionamiento, y que en la primera oportunidad que tengas soluciones el problema. Y me dijo que textualmente, me pongo a ello, Ángel, no he vuelto a tener más noticias y lo digo claramente. No he querido ser dudoso en mi intervención, creo, ni he planteado ambigüedades. Creo que he dicho que los gobiernos de turno, unos y otros, no han actuado en consonancia con lo que FEVE representa. Y yo que he estado allí, he visto claramente cómo a FEVE no se le respetaba. Ya ha habido decisiones importantes que afectaban a los trabajadores, lo he comentado antes con algunos de ellos, al sueldo de los trabajadores, que a Renfe sí se los consideró y a FEVE no. Pese a mis protestas, pese a mis llamadas, pese a todo el esfuerzo que hizo nuestra gente para solucionarlo, no pudo ser. FEVE es la cenicienta del transporte ferroviario en España, se nos considera de tercera, de cuarta o de quinta división, y no ha habido un cambio de opinión en todo este momento. Por lo tanto, eso es así y yo le doy la razón. Es verdad que en Bilbao ha habido una actuación de soterramiento. En Bilbao hay una sociedad que se llama Sociedad Ría 2000, muy potente, en la que está el País Vasco, la Diputación Foral, el Ayuntamiento de Bilbao, y está también de forma testimonial el Ministerio de Fomento. Y esa ha actuado y sigue actuando en cosas como, usted habla de FEVE, yo le voy a decir otro ejemplo que es curioso, es que esta sociedad hace poco ha cambiado la línea, por así decirlo, del estadio de fútbol de San Mamés para colocarla paralela a las vías circundantes. Es decir, es una intervención muy cara y se ha permitido el lujo de hacerlo. Bien, es verdad que tienen recursos y que los recursos vienen de las transferencias, de los convenios especiales, de los fueros, de lo que sea, pero los recursos lo pusieron ellos. El Ayuntamiento de Bilbao, en ese soterramiento que usted ha citado, ha puesto, el Ayuntamiento, 64 millones de euros. Cuando yo dije que FEVE no soterraba, quería decir que la empresa FEVE, que ha tenido siempre en torno a 30 y tantos, 40 millones de euros de ingreso y de gastos pues, superiores a 100 más toda la inversión que se pudiera hacer, aún recurriendo a la financiación crediticia, era incapaz de hacer una operación de esta magnitud. Un momentito que estoy ordenando yo el turno de palabras. Usted. Sí, sí. A mí me ha llamado mucho la atención que han estado hablando durante toda la intervención de resultados económicos y de un montón de cosas. Pero me llama la atención que alguien que es socialista no cite algo como la privación del servicio público. Porque la reclamación básicamente va por ahí. O sea, porque la gente tiene unas carencias, se encuentra día a día con un montón de circunstancias. Por ejemplo, hablas también de los interventores, como que no hay que se evapora. Y es curioso como que desaparecen los interventores, pero se duplican cada vez que se van generando más subdivisiones dentro de los grupos ferroviarios, aparecen más directivos. Para directivos no hay problemas, pero para trabajadores hay problemas en talleres, hay problemas en interventores y hay problemas en taquillas porque se han suprimido todas las taquillas. Siempre vamos al resultado económico y se nos olvida el servicio que se le da a la ciudadanía. Entonces, me gustaría saber por qué omites durante todo el discurso la palabra, no has hablado nunca, en ningún momento de que hay una vinculación con el servicio público. Me gustaría saber por qué. Sí, he hablado de la importancia social de la línea de FEVE, de la importancia que tiene para la montaña palentina y leonesa, también para Burgos, y en general, en fin, el mundo del ferrocarril, que es el medio de locomoción más sostenible hoy, es verdad que es también el más caro. Y una cosa es que sea un transporte de servicio público, que lo es, y otra cosa es que se intente mejorar
el número de pasajeros, porque a mí no me gustan. Yo voy mucho al Torío, viajo mucho y me encuentro con trenes que a veces van vacíos. Una cosa es servicio público, perdona que te conteste, una cosa es servicio público y otra cosa es que los trenes vayan vacíos. Luego ahí hay un problema, en fin, que tenemos que solucionar y adecuar las frecuencias a las necesidades, porque el servicio público debe hacerse con mucha intensidad, con mucha calidad, pero también hay que procurar que sea lo menos costoso para el Estado. Antes he puesto el ejemplo de la Comunidad Valenciana. Yo estoy seguro que esa línea no es deficitaria, al revés, y es un buen servicio público. Vamos a conjugar las dos cosas, el buen servicio público, y yo no digo que se gane dinero, pero al menos que las mercancías en España no sean el 1% del total de las mercancías trasladadas en el país. O sea, hay que mejorar el funcionamiento en viajeros y el funcionamiento en el resto de actividades que el ferrocarril hace. Ella quería hablar también antes. antes. Preguntar una cosa porque vamos, parece que esto lo estamos planteando como falta de inversión. Sin embargo, en la zona de la montaña se ha hecho unas inversiones impresionantes en infraestructura que luego no ha mejorado para nada el servicio, porque yo vengo de Bengalmói y las 3 horas no me las quita nadie. ¿Quién va a coger un tren en esas condiciones? Solamente con el tiempo que tardas en recorrer. Y entonces no entiendo por qué, si no se ha mejorado ni el servicio, ni el personal, ni la calidad del viaje, ¿por qué se ha hecho esa importante inversión en infraestructura? Sí, cuando yo hablo de que se ha perdido la apuesta por el ferrocarril de la antigua FEVE, me refiero al tramo entre 2010-2011 y el actual, que se ha perdido claramente. En los 4 años en que nosotros estuvimos trabajando en la empresa, mejoramos todas las estaciones y apeaderos de la línea León-Bilbao, absolutamente todas. Por tanto, se han hecho inversiones, se han cambiado las traviesas que eran de madera por traviesas de hormigón, se han puesto apeaderos nuevos, es decir, que bueno, hemos hecho inversiones nuevas y seguramente ahora en seguridad sobre todo se ha invertido también, pero yo veo trenes, cuando nosotros compramos 30 trenes nuevos, 6 eran los presentamos además en Cistierna, para la cercanía León-Cistierna, Guardo, León-Bilbao, los 2000, que se llaman los 2700, y ya no veo ninguno, veo trenes muy antiguos circulando ahora. Pero yo me refiero al abandono en general, presupuestos siempre hemos sido, repito, lo dije antes, la cenicienta del presupuesto del Ministerio de Fomento, de un gobierno, de un partido y de otro, la cenicienta. No se ha tenido en cuenta para nada, y doy un ejemplo si se quiere. No sé cuántos miles de millones se gastaron en aquel famoso plan E, que permitía a las empresas y a los ayuntamientos renovarse y hacer inversiones. Bueno, pues a FEVE nos permitieron suprimir un paso a nivel en Sisun, en Oviedo, con fondos del plan E, 2,5 millones de euros. Ese fue el total de la aportación del Estado, cuando nosotros le habíamos pedido 300. Sí, no, pero si yo, por ejemplo, hablo de la estación ahora mismo de Puente del Muy, le han hecho un doble, para poderse bajar de las dos lados de la vía. Sí. Le han iluminado que parece que deslumbra, y sin embargo no tenemos tren, o viene tarde, o no viene, o nos coge un taxi, o nos lleva un autobús, o no sé qué. No entiendo esas inversiones en la obra, en el suelo, cuando no tienes una mejora de servicio, ¿verdad? No sé. El siguiente turno, intento ir por orden. El siguiente turno era un señor, usted, había levantado la mano. No, dos asientos más anteriores, ¿no había levantado usted la mano? No, me he liado entonces. Entonces, usted. Bueno, es que coincido, buenos días a todos, coincido en el 100% con los que han hablado, pero sobre todo con lo de esa señora, porque el señor Villalba nos ha hablado de cifras, pero yo no sé si falta memoria de cómo se hicieron las cosas, quién las hizo, por qué las hizo y a quién benefició. Esas 3 preguntas había que preguntarse al señor Villalba, que estaba entonces en la cumbre y sabrá de qué va. Segundo, cuando no se soterró el tramo este de vía, había para abajo 2,4 metros por donde pasaba el ferrocarril. Ahí se invirtieron en camiones y toneladas de escombro para taparlo. Conclusión, se puso a la altura de San Mamés
con lo que eso conlleva el peligro el día que eso circule, si alguna vez circula, que nunca circula, y están todas las cabinas y todo en deterioro completo. Tercero, el puente de las ventas desapareció, con lo cual ahí se hace necesidad, antes hablaba de la eliminación del paso de crucero. Bueno, pues ahora ahí habrá que poner unas barreras porque la avenida de San Mamés con Mariano Andrés es de las que más circulación tienen debido precisamente a la falta de ferrocarril, porque la gente que viene de los pueblos cercanos a trabajar, no solamente coincido con lo que decía aquel señor, sino con lo de esta señora. En lo que se refiere a inversiones de dinero, lo de las traviesas es mentira. Yo estoy en Avecilla y a la Avecilla no llegan las traviesas. La red que había eléctrica tampoco llega. ¿Qué ocurre? Pues que ocurre que alguien se está llevando la tela y ahí quedamos como estábamos, llenos de porquería, las vías sin limpieza, la iluminación desaparece, los apeaderos rotos, nada más hace falta darse un paseo. Y por último, últimamente, para venir, en este mes 4 veces, ha habido que coger nos recoge un taxi, que ahí ya no hay ni lo que decía aquel hombre, ni revisor, ni nada. Ahí el taxi te coge y te trae, y si te pierdes ahí, eso te vuelve a coger otro ahí en San Felipe para traerte a León. Esto, aquí hay muchas cosas por medio y sin esclarecer. La gente que viene a comprar por necesidades, que cada vez somos menos los que estamos en los pueblos, hoy mismo en mi pueblo quedan 4 casas habitadas, ¿qué ocurre? Pues que ya nos hacemos mayores, que ya no tenemos coche, o estamos pendientes de dejarlo, y que necesitamos el ferrocarril para desplazarnos y convivir socialmente. Eso sí que lo necesitamos todos, por muy mayores que seamos. Y entonces, ¿qué te dejan? No, es que está en Mercadona. ¿Qué pasa? ¿Que Mercadona también influye para que la gente llegue ahí, compre, gaste y no se baje a León, donde puede haber más economía? En fin, todas estas cosas son planteamientos de 2 cosas. O falta de memoria o falta de vergüenza. Ojalá que quieran. Bueno, suprimo su última frase, que sé si es un oxímoron de categoría, como un compañero, un interviniente ha citado antes. Primero, no va a llegar la red eléctrica a su pueblo porque no hay red eléctrica entre León y Bilbao. No hay vía eléctrica ni tren eléctrico, son trenes convencionales que funcionan mediante la energía que da el diésel, son trenes diésel. Sí, pero que no en segundo lugar, ha coincidido con esa señora en que, y a la vez ha discrepado, es decir, está todo abandonado. Incluso las estaciones, incluso tal, la señora decía lo contrario, que en su zona las estaciones están muy bien. Bueno, quiero decir, en estos años mi tesis es también que el mantenimiento en general de la línea ha sido deficitario, ha sido malo, y eso se ve en la circulación, se ve en los trenes, se ve en el funcionamiento, se ve en la falta de puntualidad, en todo ello. Ha citado algo más que no entiendo muy bien, o que demuestra que a lo mejor no entiende usted todavía lo que es el sistema tranviario. Mire, las obras que se han hecho han sido para igualar efectivamente la superficie, la cota de la vía del tren a las calles circundantes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando entre el tren tranvía es un tranvía en León y es un tren fuera de León, y es un tren fuera de León. Cuando entre el tren tranvía entre perfectamente por esas vías. Luego no hay que retocar lo que se ha hecho hasta ahora. Que hay que poner semáforos, se ponen semáforos, pero mire, lo que está funcionando bien en Alicante, ¿por qué va a funcionar mal en León? ¿Por qué va a funcionar, si ha funcionado en Zaragoza, en La Coruña, en Cádiz, en toda Cataluña, en toda Vizcaya, en toda España, en medio mundo, en toda Europa? ¿Qué cree? ¿Que en el puente de la plaza de Jaun de Austria va a dejar de funcionar? Pues está usted equivocado, va a funcionar muy bien. El problema es ponerlo en marcha. Y vuelvo al punto primero, que aunque no... ¿Quién ha intervenido? Pues mire, las obras se han adjudicado como se hace siempre los técnicos. He dicho antes que el presupuesto era 24 millones de euros y a ese presupuesto se han ajustado. Y, en fin, lo único denunciable en esa materia es lo que he dicho antes, que parece mentira que algunas obras que se han suspendido
en su momento Fomento, Ministerio de Fomento, la ministra Ana Pastor, no haya reclamado o negociado con las empresas adjudicatarias el destino del dinero sobrante. Es lo que me parece denunciable. Bueno, perdón que contradigan algunas cosas, por ejemplo, sí, mire, estaba usted todavía en pleno ejercicio cuando se planteó el hacer el tranvía desde la plaza de Santo Domingo a esta estación. No, eso es ayuntamiento, no es FEBE, no tiene nada que ver con nosotros. Total. No tiene nada que ver. Sí, pero son propuestas que se hicieron y que se gastaron dinero y que se acabaron. Y luego viene el problema que usted dice. Efectivamente, a esa zona no llegará el tranvía a lo mejor nunca. Esperemos que, bueno, que algún problema, pero por lo menos que lleguen los trenes. Porque es que no hay maquinistas o hay averías, y desde que se acabó con el taller en Cistierna, los trenes han dejado de funcionar regularmente. Tiene usted razón. Si les parece bien, hacemos una última pregunta y pasamos al siguiente ponente. Sí, yo quería preguntar, mucha gente le acusa a usted de ser culpable de la situación actual, por unos motivos, por otros, por lo que sea. Y desde la plataforma, es lo que opinamos que ahora mismo da un poco igual, ¿no? Saber quién fue esto, lo importante es saber cómo se puede solucionar esto. Y no he oído, creo en su intervención, culpables, nombres, es decir, habrá ahora mismo unos culpables a por los que hay gente que son directamente responsables, puesto que el problema es 100% político, los responsables son 100% políticos y serán 1, 2, 3 nombres. Bueno, he hablado del primer... ¿Puedo contestar, César? He hablado del primer acuerdo que se firmó entre el antiguo presidente Dimas Sañudo y Francisco Fernández, alcalde de León, he dado nombres, por lo tanto, fue el primer acuerdo que yo tengo sobre la mesa cuando tomo posesión en FEBE. Pero ya estamos hablando de hace 15 años. Bueno, sí, vale. Yo digo ahora, en 2025. Ah, vale. 2025, 2024, bueno, 2023... Entonces, está explicado entonces todo lo que fue la propuesta que nosotros hicimos, que se puso en marcha y que luego fue truncada por el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Quién es ahora responsable? Ya lo dijo algún interviniente antes. El único responsable que hay ahora es el gobierno que hay ahora. Punto. No hay otro. No sé quién sucederá al gobierno actual. Todos tenemos una opinión. No sé quién sucederá, pero será el responsable en su momento de solucionarlo o no. Pero ahora mismo el responsable de la situación actual de FEBE es el Ministerio de Fomento del actual gobierno. Punto. No puedo decir otra cosa. Bueno, pues buena conclusión. Es que luego a lo mejor nos enrollamos más con lo otro. Bueno, si alguien quiere quiere preguntar algo, usted, sí. Vamos a ver, buenos días. No voy a remitirme a los problemas anteriores, sino a lo que acaba de decir el compañero. En este momento, hace un par de meses, se han terminado de soterrar 3,5 kilómetros en Langreo, después de 16 años de reclamar. Es decir, mi pregunta es, ¿qué problemas tiene León para que en otras zonas se identifique la FEBE por el norte, funcione en Cádiz, funcione en Valencia, funcione en muchas partes de España, y en León muchos problemas, pero estamos en el problema de FEBE, no hay manera de que avance por ningún lado. Usted como persona experta en política que pasó por muchos cargos, ¿qué problemas tenemos en León para que no haya solución a este problema en particular? Usted ha echado la responsabilidad al gobierno actual, totalmente de acuerdo. Pero 7 años anteriores estuvo el gobierno de la oposición, tampoco hubo soluciones. Es decir, ¿qué problema, le pregunto a usted, qué problema tenemos en León para que ningún político, ningún partido solucione, en este caso concreto la FEBE? Porque es que en todos los sitios hay soluciones alternativas, más o menos económicas, o más o menos retraso, como en Langreo, un problema de 16 años, 3,5 kilómetros, 6 frecuencias diarias, en todos los sitios, y aquí, perdóneme señor Villalba, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos en León para que no haya solución a esto, gobierno tras gobierno? Muchas gracias. Sí, no, el soterramiento del Langreo es de 2 kilómetros y lo hizo el gobierno asturiano con fondos de carbón. Quiero decir que bueno, FEBE lo utilizaría, pero la realización ha sido esta y se ha retrasado, todavía no está en funcionamiento, ni mucho menos, se ha retrasado, fue en 2010 su inicio, pues exactamente 15 años hoy. Esperemos que cuanto antes se ponga en marcha. Bueno, mire,
yo he dicho que el responsable hoy, porque me ha preguntado César, hoy quién era el responsable, es el gobierno actual. En 2015 era el gobierno de 2015. Y ese gobierno tenía un nombre, que era el presidente, y otro nombre, que era la ministra de Fomento, Ana Pastor, y me parece que la ha citado. Por lo tanto, esa es la realidad. Me dice usted, ¿qué pasa en León? ¿Por qué en León, cuando hay un problema, no hay una solución cercana? Yo creo que es un tema político, sencillamente, político, y lo digo claramente. Es decir, tenemos que aprender, y en León no hemos aprendido a hacerlo, a plantarnos. Mire, le voy a decir un ejemplo. Bono nos enseñó a hacerlo. Bono pasó a ser presidente de Castilla y León, perdón, de Castilla-La Mancha, por muchas legislaturas, hasta que se cansó, porque se opuso a Felipe González. Es que a veces hay que oponerse a quien manda, y eso beneficia a la ciudad, a la comunidad que defiendes, a la provincia que defiendes, y beneficia al proyecto que quieres que se ponga en marcha. Y en este caso sería el proyecto del tren tranvía o el proyecto de la integración en León. Por lo tanto, es verdad que hace falta políticos valientes. Yo he estado en política, pues a lo mejor no lo he sido, he intentado serlo, es decir, yo me he enfrentado a ministros y a ministras. Me he intentado, con más intensidad, cuando no estaba en Fomento, precisamente a la ministra que luego tuve en Fomento, a Magdalena Álvarez. O sea que la situación fue de tensión, no, lo siguiente. Pero me he enfrentado a ella. Y he tenido palabras muy gruesas contra María Antonia Trujillo, la ministra de Vivienda, etc. Lo he intentado, pero quizá no fue suficiente, o yo era un mal político, que seguramente lo fui. Otra pregunta más, si tenemos tiempo. Bueno, nada, yo solamente quiero hacer una reflexión que puede ser bastante ingenua, y es que tiene que pasar para que los partidos políticos tomen decisiones pactadas a largo plazo y en el interés social general, sin anteponer intereses económicos, porque si vamos a mirar intereses económicos, yo no sé si encontraríamos algo que realmente una empresa que sea pública, y que yo creo que es importantísimo que se anteponga el interés social, como es en este caso evitar la despoblación galopante que se está produciendo, y es fundamental que haya intereses a largo plazo, como puede ser la reducción de emisiones con respecto al cambio climático, que bastante inversión se está haciendo en eso, y no creo que en ningún momento nadie piense que la inversión que se hace vaya a reportar un beneficio a corto plazo. Estamos hablando de cosas que tienen un interés a largo plazo y que deben de ser decisiones pactadas por todos los partidos políticos que estén en el ámbito de gestionar un país. Estoy de acuerdo con usted, y efectivamente, por ejemplo, lo que he citado antes, que el transporte por carretera se haga un 99% por camiones en este momento, no es apoyar la lucha contra el cambio climático, ni mucho menos, eso hay que cambiarlo. Claro, ¿quién lo puede cambiar? Y que eso es una prioridad. ¿Pero Bien. quién lo puede cambiar? ¿Lo pueden cambiar ustedes? Bueno, yo no soy nadie en este momento, quiero decir, cuando digo ustedes me refiero los gobiernos. a las Bien, personas. está claro que la política del gobierno en este sentido no ha sido la adecuada, si ha ido en fin, a la utilización de menos ferrocarril. Mire, el Renfe es deficitaria, y Renfe es la transportista oficial de España, está claro, no hay ninguna duda, tanto en velocidad, en cercanías como en alta velocidad, la transportista oficial, que ya está entrando el sector privado en nuestras vías. Bien, Renfe funciona con un contrato marco ofrecido por el Estado, en el que le paga y suple el déficit que tenga, porque siempre pierde dinero. El transporte en ferrocarril siempre será deficitario, no hablamos de eso. Claro que va a costar dinero, lo paga el Estado, igual que el transporte público en las ciudades cuesta dinero y lo paga el Estado. Eso es así. Por lo tanto, lo que no puede ser es que FEVE no hubiera tenido nunca, ni lo tiene ahora, un contrato marco, ni un acuerdo del Estado para sufragar su déficit. Pero yo me imagino que eso pasa en otros sectores. En sanidad seguramente pasa algo parecido. No creo que sea... No, la sanidad la paga el Estado, quiere decir,
tú pagas tu parte porcentual de las medicinas, pero tú no pagas una operación de lo que sea, me parece. Yo lo que entiendo es que, desde luego, el interés social se debe de anteponer al interés. Estoy de acuerdo. Y a la rentabilidad de una empresa, sea del Estado, sea privada. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo quería decir simplemente que dentro del déficit y dentro de la incapacidad de generar ingresos suficientes para pagar algo que funcione en ferrocarriles, está también la buena gestión. Es decir, no se puede abandonar a los viajeros como a los trenes. No se pueden, lo que he dicho antes, ver trenes vacíos, punto. Por eso lo digo todo. Pero todo esto surge también porque cuando se hace un proyecto, deberían de ser proyectos a largo plazo, con un objetivo. O sea, no puede ser que venga un gobierno, tome unas decisiones y luego el siguiente gobierno y automáticamente las cambie completamente eso. Eso es a lo que me refiero con los pactos, que existan pactos de interés general. Sí, no, es un problema de país. Le voy a poner un ejemplo rápido y lo va a entender. Aquí hay tantas leyes educativas como gobiernos se suceden. Lo primero que hace un gobierno al comenzar a funcionar es cambiar la ley de educación. Bueno, así no se puede seguir. Ultimísima pregunta, porque alguien al fondo ha levantado la mano, ¿vale? Sí, gracias. Mire, yo tuve el honor de trabajar con Ángel Villalba, yo fui su director de Gestión Económico-Financiera y de Patrimonio, y estuve con él toda la legislatura. Al señor Villalba le tocó una legislatura realmente complicada. Por el año 2018, del 2008 a 2012, fue la crisis económica absoluta. A pesar de lo cual, el señor Villalba tiró por la operación, la diseñó, la ideó, la impulsó y de hecho la ejecutó, porque la parte de ejecución que tiene de la obra está promovida e impulsada por el señor Villalba y en la época más difícil económica que ha habido en los últimos tiempos. Ha habido una intervención reciente donde se habla de un comunismo que todos nos gustaría, de que el gobierno suceda a gobierno, que lo político sea diferente, o si efectivamente uno retomara los esfuerzos del otro y la operación al final siguiera hacia adelante. Pero es que aquí no ocurrió así, es que ocurrió radicalmente todo lo contrario. Es decir, aquí lo primero que hizo cuando tomó la mayoría absoluta de Rajoy en aquellos años fue paralizar la operación de León, otros también, pero paralizó la operación de León. Paralizó la compra de los trenes que también estaban impulsadas, los trenes de Bosco, de Valencia, que estaban ya en fase de construcción. Sacó al tramo la Asunción León de la red ferroviaria de interés general, la sacó de la ley del sector ferroviario, para que nadie tuviese a corto plazo la tentación de volver a impulsar esta operación. En fin, quiero decir que ocurrieron cosas realmente serias y yo creo que quien frenó la operación está clarísima, que por qué no lo sé, pero que está clarísimo que fue quien fue, no hay ninguna duda. Y diré más. Seguramente, como el señor Villalba había tenido esa iniciativa de hacer algo tan importante para León y que estaba completamente lanzado, cuando se fue el cambio de gobierno, lo recordarán ustedes, que salió en todos los medios de comunicación, la respuesta que tuvo del nuevo gobierno entrante fue denuncia en juzgados penales y denuncia en el Tribunal de Cuentas. Les recuerdo también de paso que quedó absolutamente sobreseído y absuelto todo aquello, incluso el Ministerio fue condenado en costas por haberle sometido a esa presión y a esa persecución de procedimientos que desde luego no le correspondían y que, como digo, quedaron todos en el archivo. A partir de ahí, todo lo que ustedes quieran. Vieron lo que vieron y estamos donde estamos. Pero, desde luego, que quede claro de cómo fue la historia en ese momento, porque la historia está ahí y nadie la puede identificar. Damos por terminado ya. Muchas gracias, señor Villalba. Vamos a parar 10 minutines porque llevamos mucho tiempo aquí sentados y a las 12 retomamos de nuevo. A la 1. Ah, a la 1. Bien, estamos. Yo voy a estar aquí sentado. Paso. Sí, vamos a ver. ¿Qué tal? Nos adelantamos un poco porque empezamos un pelín antes de las 12. Sí. Al final,